Que hermanos, un saludo, Dios les bendiga, espero que estén bien. Bueno, estoy subiendo un poquito tarde este video, quería hacerlo más temprano, pero tenía algunas cosas y algunos compromisos, ¿no? Pero espero que esto nos sirva para orar por nuestra nación, por Venezuela. Y hablaba con algunos amigos de mi iglesia local y recordábamos, porque a veces perdemos el foco, perdemos esto de vista, que el problema de Venezuela, más allá de existir una crisis económica, que obviamente a lo largo de ciertas libertades que se han dado han mejorado la situación, pero la crisis política, social y hasta cierto punto estas rivalidades quizás que existen entre ciertas partes de la sociedad, que entendemos que esto ha disminuido porque el sentimiento de la gran mayoría es uno, ¿no? Comprendemos y recordamos que el problema de Venezuela es un problema espiritual, un problema que pasa por alejarse de los caminos del Señor, y no solo alejarse, no solo alejarse de los caminos del Señor, sino abrazar, acercarse, buscar apadrinamiento en prácticas espirituales que son para el Señor bastante aberrantes y son hasta cierto punto desafiantes, como el hombre prefiere adorar a lo creado, prefiere adorar huestes espirituales que son criaturas hechas por el Creador, y puede sonar a redundante, criaturas hechas por el Creador, exacto, no son, no son la máxima autoridad del mundo, no son el ser que existe antes de la existencia misma. Entonces el ser humano, en su desafío ante Dios o en su carencia de obediencia y de sujeción al Creador, prefiere adorar a las cosas y a a la criatura, tanto eh, las cosas físicas como en huestes espirituales o seres espirituales que no tienen poder más allá de lo que el Señor les ha entregado. Rápidamente analizamos y vamos a hablar acerca de eso también, las consecuencias de las prácticas de brujería y todas estas cosas, y cómo los cristianos, algunos cristianos y falsos cristianos han caído en esto. Dice 2 Crónicas capítulo 7. Tenemos que este versículo, antes de leerlo, no es para Venezuela, no somos el pueblo de Dios, no somos el pueblo de Israel, pero podemos obtener principios acá y podemos aprender de las joyas que podemos encontrar acá, que encontramos en la Escritura. Dice 2 Crónicas 7:14. Se me perdió, ahora sí. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Y leo más abajo. Y si tú anduvieres, el 17, y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y decretos, yo confirmaré el trono de tu reino como pacté con David tu padre, diciendo: no te falte varón que gobierne Israel. Mas si vosotros volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos, y los adorareis, yo os arrancaré de la tierra que os he dado, y esta casa que he santificado mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia, y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Amén. Bueno, en este contexto el Señor está dando un pacto, está haciendo un pacto con Salomón, y, y como comentaba un amigo a quien quiero mucho, decía que, si no estoy mal, el único después de Elías que pudo hacer descender fuego del cielo fue Salomón, ¿no? Y como el Señor le dio sabiduría, a pesar de Salomón cometió sus errores. Pero acá está el Señor animando al pueblo de Israel: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y buscaren mi rostro y se volvieren de sus malos caminos. Aquí podemos entender, ok, la gente toma este versículo muy a la ligera y dice: bueno, si se humillare mi pueblo, y yo iré a los cielos y sanaré su tierra. Y siempre se repite esa parte: sanaré su tierra. Pero lo que está arriba no solo es un sentimiento, las ganas mías de buscar el rostro del Señor, de hacer oraciones, de llevar una vida religiosa, de asistir a la iglesia. No, esto va más allá. Esto es un compromiso, es una responsabilidad del pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios es aquel que intercede por su nación también hasta cierto punto. Y es aquel que
es sal y luz en medio de la corrupción del mundo y la corrupción de los países, que muchas veces los países tienen mayor corrupción que otros. Alguien conversaba con alguien, no, hermano, en otros países también pasa eso. No, sí, ok, también hay corrupción, pero en otros la situación es igual. Muchas veces el mal se desborda en ciertos lugares más que en otros porque no existió la justicia. Puede pasar que se repita la película la película de los eventos reales del libro de los Hechos, donde la escritura dice que cada quien hacía lo que bien le parecía, cada quien hacía lo que bien le parecía, lo que le daba la gana. Y esto se volvió una anarquía, un desorden. Pero solo la moral cristiana, los valores del Señor respetados van a hacer que una sociedad mejore. Y esta batalla también es espiritual, obviamente es espiritual. Así que el pueblo de Dios, los creyentes, tenemos este desafío y es una responsabilidad vivir para la gloria del Señor, volver de nuestros malos caminos, pedir perdón por los pecados de nuestros líderes políticos, como son la brujería, todo este tipo de cosas, la santería. Nada de esto bendice una nación, por todo lo contrario, y trae problemas serios. Leí una frase que decía, si la brujería funcionara, Haití sería Luxemburgo y ciertos países africanos serían Suiza, ¿no? Algo así. Entonces, no es que no respetemos las otras prácticas religiosas, obviamente tienen libertad. A nadie se le mete preso por ser, por tener en su casa alguna, no sé cómo le llaman a esto, un centro espiritista. Nadie los va y les tumba la puerta y los mete presos, para nada. Una cosa es eso, y otra cosa es que se vuelva un patrón institucionalizado, donde se promueva todo este tipo de cosas, donde el ser humano más bien expone su físico porque los videos están en YouTube, puedes acceder, cualquiera puede acceder y buscarlo, a este tipo de cosas feas, donde se cortan y hacen todas estas cosas que no son de bien para una nación, no son de bien. Esto trae consecuencias. Romanos 1 habla acerca de eso, cómo la gente o el ser humano prefirió adorar a las criaturas antes que al Creador. Y esto incluye las cosas físicas, huestes espirituales, demonios, todo este tipo de cosas. Así que entendamos que una votación o una elección no es la solución total. Eso es simplemente un paso. Luego de esto viene una regeneración, un proceso de restauración que parte desde el punto de vista moral, espiritual, y de ahí en adelante. Porque si, con el favor de Dios, la dinámica se da y las cosas van sucediendo de acuerdo a la voluntad que elija el pueblo y hasta que se respete. Si Dios guarde el pueblo, las personas, aún los creyentes votan o eligen otra persona que tenga ese tipo de prácticas o intereses o inclinaciones, van a venir las consecuencias y se va a repetir. Entonces el pueblo de Dios, la ciudadanía, debe entender que hay situaciones que no se pueden volver a repetir, que no pueden volver a suceder en Venezuela. Así de sencillo. Aunque el gobernante te prometa que te va a dar carro, casa. No, ya va, piensa, eso desde el punto de vista espiritual. Si esta persona practica ciertas cuestiones religiosas, ¿cómo llamarlo? Santería, brujería, todo ese tipo de cosas, no tienes por qué darle el voto de confianza. Si es que entiendes y temes a Dios, y si tú crees en eso, bueno, dale para adelante y vamos a ver si la historia confirma y entrega beneficios a las naciones que se inclinan a esto. Algo que no es así. Entonces, he visto cómo creyentes aún han votado por personas, literalmente, gente que practica la brujería, que sale con indumentaria y al otro día están con los pastores y estos pastores vienen y aceptan este tipo de sobornos. ¿No? Son pecados y son una forma de mostrarle al Estado que hasta cierto punto parte del pueblo de Dios es sobornable. Parte del pueblo de Dios va a ser irrespetado. Y eso es una forma de prostitución de la fe. Así lo veo yo. Una forma de prostitución de la fe. Y esto no se debe tolerar. No se debe tolerar ni ahorita ni más adelante.
Ningún político tiene que ver a la iglesia como un grupo más al que yo soborno, le doy beneficios y me gano su favor y obtengo votos. Nosotros somos diferentes. Somos diferentes y la Biblia nos manda a ser diferentes. A volvernos en nuestros malos caminos, a buscar el rostro del Señor, porque si no, existirán consecuencias. Así que bueno, que el Señor nos ayude. Oremos por nuestra nación, oremos por nuestro país. Rechacemos toda práctica mala, espiritualmente hablando, aunque el político te prometa todo. O sea, es que ya yendo al punto de vista económico y cómo, yo no sé mucho cómo funciona el dinero, pero entiendo que el dinero no es infinito. Y que para garantizar tantas cosas gratis, tanto beneficio y tanto soborno y tanta cosa, tienes que sacar, desfalcar, crear deudas y luego, cuando ya se acaba la campaña, cuando ya la euforia y todo eso se fue, ya ahí es que viene el golpe, ¿no? El golpe económico, con deudas, devaluaciones, porque desfalcaste a la nación. Y la gente se creyó ese cuento. Y esperemos que esa historia no se repita. Que tengamos conciencia y más adelante nos cuidemos de todo ese tipo de cosas. Así que oremos al Señor, pidamos al Señor, arrepintámonos y comprometámonos a entregar a Venezuela al Creador con nuestra conducta. No solo de palabras, sino de conducta también. Sí, un saludo, gente. Bendiciones.